Hola gente, ¿cómo están? Primer video, pre-cumpleaños, cumpleaños, no sé cuándo lo voy a subir, pero ya saben básicamente lo que va. Soy Alex, el de Animon Studios, y van a ver una parte de mí que quizás es un poco más personal, no privada, personal. También vamos a ver cómo es el VFX por detrás de todo esto, también cómo se vive, o cómo lo vivo yo como un artista 3D de VFX. Con tips, con recomendaciones, con un montón de data muy copada, con armado de cromas, y demás, y demás, y demás, y demás. Así que, vamos. Hace días que vengo con un resfrío, pero ya me estoy curando, así que tenemos muchos más avances para hacer. Y porque si no, este no come. De paso quería presentarles a Garu y a Tito. Miren lo que es. Miren lo que es mi gato genérico. Es de noche y toca preparar un montón de cosas que tienen que ver con iluminación y todo lo que tengo que grabar para los intensivos. También terminar trabajos de cine. Tengo un montón de cosas para hacer. Estoy totalmente despelotado. Acabo de terminar la jornada de hoy, muy larga, muy larga. De hecho, si me hacen estas cosas, mirá. Por los anteojos. No tienen aumento porque no los necesito, pero sí tienen protección, Blue Filter, Reflex y demás, que lo recomiendo mucho, más si tienen problemas crónicos como yo con la vista. Miren lo que estoy haciendo. Probablemente vean los videos con movimientos raros, pero bueno. Todavía no tengo el estabilizador y no sé cuándo lo voy a tener tampoco, pero estoy trabajando en esta toma que es para un film o un short, un cortometraje, pero para cine. Y la idea es hacer que la ciudad se mezcle con todo lo que es esta toma de piedras y demás. Y estamos usando Geometry Nodes con Blender. Blender es industria y no solamente por el hecho de que ya participó en algunos trabajos como El Eternauta y bueno, algunas series más conocidas, o incluso tener su propia serie en Netflix, sino que para mí ganó territorio industrial porque la mayor parte de la población utiliza Blender porque es open source. Yo me acuerdo de cuando empecé con Blender dije, ¿qué hago? Vuelvo con el programa con el que había empezado en 2014, que era 3ds Max Studio, no sé si lo dije bien. La verdad es que Blender tenía algo místico en ese momento, que era primero la innovación y la pandemia, la cantidad de gente que lo estaba usando, y uno de los mentores más grandes que tuvo Blender para mí, además de Blender Guru, es Ian Howard con sus lazy tutorials. Pero bueno, por hoy terminamos, ahora vamos a dormir, que es lo más importante de todo, aunque igualmente son las 2 de la mañana. Y ahora sí, a dormir. Me equivoqué de nuevo. There I was again tonight, forcing laughter, faking smile, same old tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy, vanish when I saw your face. All I can say was enchanting to meet you. Blushing away home, I'll spend it forever. Wonder if you knew I was enchanted to meet you. Lingering wishes me up to the... Este lugar que ven acá es mi lugar y es donde paso la mayor parte del tiempo de mi vida, la verdad. Pero este también es el lugar donde lloré aquella vez en 2021 porque no estaba llegando a lo que quería hacer, viendo quizás un montón de injusticias, inmoralidades y cosas que me preguntaba por qué le sucede a X y a mí no. Me di cuenta de algo muy especial, es que empezaba a compararme y no tenía ningún tipo de sentido. Así que me propuse algo bastante peculiar en ese momento, y en el enojo, o más que el enojo, sino más en la tristeza, me prometí no mirar para atrás, no volver el tiempo atrás y elegir otra cosa porque no me fue bien o no me iba bien en ese momento en algo.
Ese quizás era el momento clave de mi vida para decir qué hago de mi vida. Y realmente hay mucha gente que deja justo en ese momento más crítico. Y creo que ahí está el verdadero sentimiento de perder. Y no es solamente en el trabajo, la verdad es que mucha gente abandona cuando las cosas están en un momento crítico por miedo a que sea peor el futuro. Y por desgracia, y casi como si fuese un patrón muy común, cada vez que dejas algo que te estaba haciendo bien o lo querés hacer porque te encanta, porque te produce más felicidad que otra cosa, terminás perdiéndolo todo. Y tu vida pasa a ser quizás una que no querías tener, pero por miedo decidiste que no. A mí me parece grandioso el hecho de ir cambiando parámetros, de ir cambiando gustos, de ir cambiando uno mismo, transformándose y viendo y no aceptando un montón de cosas para poder mejorar como persona o mejorar quizás como profesional. Eso es muy importante si querés trabajar en esto, porque realmente vas a tener que aprender de los mejores. Y eso significa abrir las puertas del ego y decir, bueno, yo no soy tan bueno como alguien que tiene muchos años de experiencia comprobable, obvio, ¿no? Esa misma noche dije, ya fue, yo voy a intentarlo por todos lados, y lo primero que hice fue, obviamente, estudiar y hacerme bueno, estudiar composición, teoría del color y un montón de cosas que tienen que ver con lo que era en ese momento Photoshop, y hacer 2D, flyers, álbums, todas cosas visuales en 2D. Previo a la IA, claro. Entonces mi recomendación más grande para esos casos es utilizar todo ese enojo, eso que uno siente como injusticia, en un método artístico o profesional, incluso para generar algo. A mí me cuesta mucho cuando las cosas pasan de profesional a humano, por lo cual yo siento que cada persona que me habla, lo que sea, es de manera profesional o que quieren un trabajo, un servicio, algo, así que esa mentalidad seteada que tengo quizás me ayudó bastante a entender o encontrar oportunidades y espacios para colocar mi trabajo. Pero bueno, no todos lo entienden así y está perfecto. Entre 2021 y 2022 empecé a hacer mis propias ediciones que tienen que ver un poco más con los sci-fi y demás. En ese momento había salido Cyberpunk 2077, estábamos todos a full con ese juego y con ese estilo. Yo hasta el día de hoy es uno de mis estilos favoritos, el sci-fi o science fiction, pero más relacionado a Cyberpunk 2077 fue y lo es todo para mí ahora. Y lo que hice fue hacer trabajos como en ese mundo, involucrar a influencers, a streamers y regalárselos, mandárselos, porque yo los consumía mucho y demás. Así me hice buenos amigos, buenos contactos, y ahí empezó un poco el todo, ¿no? Después el boca en boca y el cómo se iban repartiendo mis trabajos, pero yo desde el día 1 hasta el día de hoy, que subo contenido todos los días, que muestro en historias lo que hago, que estoy todo el día pensando y maquinando y creando proyectos, porque realmente la única forma de hacer algo de tu vida en este ámbito es creando y moviéndote. Las cosas cambiaron, si vos querés trabajar en industria, vas a trabajar probablemente, tenés que pasar toda una carrera, lo más específicamente posible, dedicada al arte del que querés entrar en la industria. Pero eso, más allá que quizás te asegure o no un lugar en ese rubro, no es suficiente hoy en día. Hoy necesitas destacar en muchas maneras, en redes sociales y demás. Y quizás antes eso lo hacían menos cantidad de personas, por ende llegaban menos la información y tenías estos estudios limitados. Hoy creo que hay un montón de estudios freelance, un montón de estudios independientes que se encargan de un montón de cosas que vemos en redes sociales o en películas y cines, que son mano de obra terciarizada, muy importante, y ustedes no saben quiénes son. Me parece clave que se entienda el concepto de lo que es trabajar y dar un beneficio a la persona que está trabajando con vos. Después hay una actitud que me gusta mucho mantener, que es la de la cordialidad, un poco la de sentir que cuando te viene un proyecto, el proyecto también es tuyo, es parte de tu portfolio, por ende lo tenés que querer como si fuese tu trabajo mismo, tu trabajo propio. Pero es todo esto, hablamos si te llega un trabajo, pero nadie te explica cuando no te llega un trabajo, y eso quizás es lo que vamos a hablar en otro video con respecto a cómo hacer para mantener una actitud quizás más activa, creativa, motivadora y demás. Pero sí va a estar muy bueno que lo entiendan y que puedan compartirlo, el hecho de cómo hacer para estudiar algo que al mismo tiempo te genere un portfolio. Porque mucha gente estudia muchas cosas, muchas, pero no tiene portfolio, no termina un proyecto, y su portfolio son literalmente trabajos
que ya hicieron otros. Últimamente veo que hay muchísimos trabajos que están haciendo la mochila con Substance Painter y creo que es algo relacionado a The Last of Us. Y lo veo en básicamente 4-5 portfolios en los perfiles que me siguen y digo, perfecto, pero literalmente está siguiendo una guía y ya está. No es una forma, una característica tuya. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque realmente cuando se ve el portfolio es como... Y si conoces más cuando es alguien conoce todo lo que son los cursos, conocemos todas las guías que hay en internet y demás, sabemos de dónde vienen, quiénes los están haciendo, entonces es como está bien, entendés el programa, pero necesito que eso ahora lo apliques para algo tuyo. Sé inteligente y posta, hacerlo de esa manera que te va a cambiar todo. Día crucial, hoy me termino de unir con un equipo que está haciendo un videojuego, así que pronto van a tener noticias, del cual voy a participar quizás más en la parte de Environment Artist, no lo sé bien todavía, pero bueno, estoy ahí y eso es lo que más importa. Y mientras pensaba en todos los proyectos que me metí, que son un montón, hay que tener cuidado con el sí fácil, pero estos proyectos son todos buenos y la verdad que necesitaba también un poco de emoción más fuerte, ¿no? Así que dije, ¿por qué no plantearles estas cuestiones que yo me planteo muchas veces? ¿Cómo llegar a esto? Si bien todo es un boca en boca, lo principal creo yo que es estar abierto a poder charlar, poder sumarse a proyectos y demás. Particularmente con el juego, obviamente me llegó la información, pero en otros muchos proyectos yo veo y digo, bueno, acá puedo aportar de manera diferente que les puede servir como para poder hacer algo bastante interesante y esa persona verá si lo quiere o no. Si tuviese que hacer un top 5 de cosas que tenés que tener en cuenta para poder trabajar en cualquier industria o poder trabajar de manera freelance independiente, la primera sería que tu actitud sea de poder generar algo en el otro, en donde veas que la otra persona puede estar interesado, pero no solo desde la habilidad. Más bien algo relacionado a qué le puede faltar, porque no todo se traduce con lo que tan bueno seas para trabajar en algo importante. Y sí, probablemente si estás empezando, quizás muchos de tus proyectos sean gratuitos hasta que empieces a cobrar plata. Y no me refiero a que sea gratis y trabajás y listo, sino que ganás muchísima experiencia como startups, proyectos y demás. Hay mucha gente que no tiene el valor de enfrentarse con eso, o el tiempo, o las ganas y lo que sea, y generalmente ahí es donde realmente está el networking. Pero es un tema bastante amplio y quizás hay mucha gente que no le... Ahí es un tema muy amplio y quizás hay mucha gente que no le gusta hablar de eso. Otra de las cosas muy importantes como artista 3D y de VFX y demás, es que tenés que tener un portfolio listo todo el tiempo preparado. Y no me refiero a subir trabajos nuevos, sino que tengas actividad en tu perfil, actividad con la gente, poder compartir historias, de lo que sea, porque es súper necesario el estar compartiendo, el estar mostrando y demás, porque va a salir un montón de puertas que tienen que ver con los procesos de los demás que están esperando que muestres. Justo puede calzar un trabajo que hiciste, de la calidad que sea, con lo que está requiriendo una persona que justo la ve. De igual manera sé que es complicado subir todo el tiempo contenido, pero bueno, es así hacia dónde vamos y de dónde venimos y en dónde estamos parados hoy en día. Algo que tenés que hacer como artista 3D, VFX o de cine o lo que sea, es empezar por proyectos propios, empezar con tareas propias, trabajos que te inventes para vos mismo, porque soñar está buenísimo y más soñando en la industria y demás, pero qué sé yo. Pero la verdad es que hay muchísima gente que también sueña lo mismo y quizás todos comparten el mismo hilo de esperar a que se lo llamen o esperar a intentar y no están buscando los otros caminos que para mí son mucho más importantes, la verdad. Hacer cine con un director independiente, hacer juegos con directores independientes o que vengan de otros estudios que se fueron o lo que sea, me parece súper copado. Blender ha sido parte de eso en el crecimiento del freelance, del independiente, de ver a Ian Hubert, de motivarse y demás. Y lo nombro siempre a Ian Hubert porque lo amo. Algo muy importante y capaz lo pongo para el 4 es saber a quién le estás hablando, saber a quién le querés vender, entre comillas, tu servicio o lo que vos haces. Y volviendo al tema portfolios, vas a tener que tener portfolio, vas a tener que tener comunicación, historias y demás, un recorrido. Tampoco es necesario tanto equipo, ni 2 monitores grandes o medianos, pero para mí es muy importante tener 2 monitores igualmente, porque hay uno de los monitores que tengo generalmente otra cosa para distender mientras trabajo porque funciona muy raro. Mi parte que se distrae y que está constantemente pensando en cosas mientras trabajo se va para ese lado, que lo duermo con podcast y demás mientras trabajo, así que trabajo por 2, creo, todo el tiempo. Y número 5, pero no menos importante, si sos artista 3D, VFX y demás,
porque es tu pasión, vas a trabajar muchísimas horas. Y eso se traduce a dolores de espalda, Generalmente en la parte alta de la espalda. no llego, y probablemente en dolores lumbares, y probablemente en dolores de hombros, y probablemente tengas túnel carpiano en algún momento. Por ende, lo que te recomiendo es ir al gimnasio, hacer ejercicio, salir a correr, a caminar en realidad, pero es necesario sí o sí, porque si no vas a terminar muy mal. Y yo terminé así, muy mal, estos últimos años. Este año recién empecé a volver al ejercicio de manera correcta, determinante. Estoy yendo todos los días porque me encanta. Y además hago un poco de actividad social, porque no tengo básicamente. Si bien la actividad que tengo más sociable que hay es mi Instagram o mis redes sociales, no es lo mismo, así que es bastante interesante salir un poco más de tu casa. En estos casos muchos vamos a terminar trabajando solo o estando solo la mayor parte del tiempo, porque es así este trabajo también, y es muy difícil que te entiendan. Pero bueno, acá vinimos a ser pro y que nos acompañen en el camino, como nosotros podemos acompañar a alguien más en su camino, combinarlos y crecer juntos, que es lo que más importa. Cuesta, yo sé que cuesta. Y vamos a agregar un bonus que para mí es el más importante de todos, y es no te compares, no te compares nunca más. Que si lo tenés que hacer pro como el otro, si lo tenés que subir cuidadito como el otro, si tenés que subir un video como lo suben los demás, y no, nada, tenés que comunicarte como te sale, como sos. Eso en principio. Y segundo, tus tiempos no son los mismos, tu nivel de aprendizaje no es el mismo, no quiere decir que sea menor ni mayor, sino que es diferente. Y todo esto se consigue simplemente no comparándote. Querés hacer un canal de YouTube, de TikTok, de Instagram, lo que sea, y querés subir videos, preparaste un video durante meses, estás preparándolo durante 2, 3, 4 meses y no lo largas nunca. Parte de lo que te pasa es la comparación de que yo, si hago esto, tiene que ser del nivel que ya lo vienen haciendo. Y no es necesario. La inventiva, la creatividad, la parla, las formas es totalmente diferente. Y creo que hoy en día, si querés subir un video, no es bastante difícil, ¿eh? No. Pero bueno, a pesar de que me está dando un poco ya de vergüenza de seguir hablando acá, no a la cámara en sí, sino que un poco lo que se va a ver después. Esto también me parece importante, ¿no? Porque es lo que frena muchísimos de crear contenido. Y en mi caso es como que estoy sintiendo una relación muy importante con la cámara para poder hablar y soltarme un poco más, expresarme, ya que muchísimo tiempo me he callado, me han callado también, o han minimizado mis emociones, mis valores y demás durante muchísimo tiempo. Así que simplemente voy a ser quien quiero ser acá. Lo voy a hacer de cualquier manera. Y gracias a todos los que ven este video y los que están viéndolo, los que lo van a ver, los que lo comparten y demás. Si querés saber más sobre mí y cómo empecé a trabajar y todo eso, te recomiendo que me dejes un comentario, un like, lo compartas. Y vamos a empezar todo esto, porque quizás voy a ir a estudios, a empezar a ver un poco de contenido y traerles un video de backstage. De hecho, yo acá tengo un croma, adelante mío. Y tengo también para formar un croma, abrirlo, armarlo, son de 6 metros, con todo su equipaje. Así que nada, si quieren ver contenido de cómo se arma eso, más una producción casera, porque estoy en mi casa, me lo dejas sabido. Así que si les gustó el video, nos vemos en la próxima, gente. Adiós.